En este último vídeo tutorial del capítulo 1 de microeconomía de la teoría de la conducta del consumidor, nos vamos a centrar en la restricción presupuestaria y vamos a terminar con el equilibrio. Vamos a abordar en la primera parte del vídeo tutorial la idea de restricción presupuestaria del consumidor o consumidora. Vamos a mostrar en pantalla una tabla en la que tenemos en la primera columna tenemos 6 cestas, opciones de cantidades del bien X y del bien Y. Es decir, la cesta tiene 0 unidades del bien X, 10 unidades del bien Y, o la cesta D tiene 3 unidades del bien X, 4 unidades del bien Y, y la cesta F, por ejemplo, que vemos, tiene 5 unidades del bien X, 0 unidades del bien Y. Después tenemos B, C, E, cestas intermedias. Ahora necesitamos los precios. Vamos a suponer que el precio del bien X, cada unidad del bien X, cuesta 2 euros. Y cada unidad del bien Y cuesta 1 euro. Por lo tanto, podemos, para cada cesta o combinación de bienes, podemos calcular el gasto que se hace en el bien X, sería multiplicar precio por cantidad, 2 por 0, 0. Y lo mismo para el bien Y, 1 por 10, 10. Gasto en Y. O, por ejemplo, 2 por 4, 8. 1 por 2, 2. Bien, entonces, si sumamos el gasto en el bien X y el gasto en el bien Y, debe darnos el gasto total que debe coincidir con la renta, que vamos a asumir 10 euros. Por lo tanto, 0 más 10 es 10, 8 más 2, 10, y así para el resto de combinaciones. Con los datos de la tabla, vamos ahora a representar en un plano cartesiano, en el eje de abscisas, las cantidades del bien X y en el eje de ordenadas las cantidades del bien Y. Como hemos adelantado, hemos representado en el eje de abscisas la cantidad por periodo de tiempo del bien X y en el eje de ordenadas la cantidad por periodo de tiempo del bien Y. Y tenemos, uniendo los puntos, la llamada recta de balance. Se entiende por recta de balance o recta de presupuesto, en inglés budget line, al conjunto de distintas combinaciones de dos bienes que pueden ser consumidas por un individuo partiendo de una determinada renta o presupuesto y unos determinados precios de los bienes. Es decir, la recta de balance sería la representación gráfica de la restricción presupuestaria del consumidor o consumidora. Repito, la recta de balance es la representación gráfica de la restricción presupuestaria del consumidor o consumidora. Nosotros hemos visto anteriormente que el gasto en X, que es precio de X por cantidad, más el gasto de Y, que es precio de Y por la cantidad, tiene que coincidir con la renta. Por lo tanto, tenemos la renta tiene que coincidir con el gasto en el bien X más el gasto en el bien Y, partiendo del supuesto de que se gasta toda la renta. Si ahora nosotros despejamos Y, me queda M menos precio de X por X dividido todo por el precio de Y, y eso es igual a Y. En definitiva, Y es igual a M partido por el precio de Y menos precio de X, precio de Y por X.
y esta es la expresión matemática de la recta de balance. Es decir, la recta de balance, y es importante retenerlo para los ejercicios y para las aplicaciones, tiene en el lado de la izquierda aparece I, que son las unidades adquiridas del bien I, no es variable dependiente, sino I es las unidades adquiridas del bien I, igual una ordenada en el origen, que en este caso es 10, que se obtiene dividiendo la renta entre el precio de I. En este caso la renta era 10 y el precio de I era igual a 1, por lo tanto nos daría 10 entre 1, 10, que es lo que tenemos aquí. Menos, de ahí que tengamos una función decreciente, la ratio de precios, que es la pendiente de esta recta de balance, la ratio de precios, que es la recta de balance su pendiente. En este ejemplo sería 2 entre 1 sería menos 2, en valor absoluto 2, por x. X no es la variable independiente, sino en este caso lo sabemos, es la cantidad que se adquiere del bien x. Entonces repetimos, la ordenada en el origen es 10, que sería las unidades máximas que se pueden adquirir del bien y si toda la renta se aplica en el consumo de ese bien. Lo mismo, tendríamos aquí 5, que sería la cantidad máxima que se puede comprar del bien X, si toda la renta se aplica al consumo del bien X. Y después tenemos la pendiente, que es variación del eje vertical, sería 4 menos 6 menos 2, dividido en variación del eje horizontal, 3 menos 2, 1, en definitiva menos 2 entre 1 menos 2, en valor absoluto 2, que es la ratio de precios. Mostramos ahora en pantalla un resumen de la idea que hemos visto de la recta presupuestaria o recta de balance. En primer lugar, como se observa en pantalla, tenemos la ecuación de esta recta de balance, donde Y minúscula, las unidades adquiridas del bien I mayúscula, igual a M renta monetaria dividido por el precio de I, que sería la ordenada en el origen de esa recta de balance, menos la pendiente, que es el cociente de precios relativos, por X, que es las unidades adquiridas del bien X mayúscula. Como vemos también en pantalla, la ordenada en el origen sería la cantidad máxima que se puede comprar del bien Y, y en el eje de abscisa el punto de corte con el eje de abscisa de esa recta de balance nos va a medir la cantidad máxima que se puede comprar del bien X. Esto es, dividimos la renta por el precio del bien X y nos daría, repetimos, la cantidad máxima que el consumidor o consumidora puede adquirir del bien X. Todas las cestas que quedan por debajo de la recta de balance son accesibles, aunque no se gastaría toda la renta. Entonces, la recta presupuestaria nos daría todas las combinaciones de bienes con las que la cantidad total de dinero gastada es igual a la renta. Pero como hemos dicho, cualquier cesta que queda por debajo de la recta de balance no se gasta toda la renta, pero es alcanzable, y de ahí que se hable de espacio presupuestario. Vamos a ver ahora los desplazamientos de la recta de balance. Vamos a estudiar 4 situaciones. La primera situación es aquella en la que la renta monetaria no cambia, ni tampoco el precio del bien Y, pero sin embargo se abarata primero
o se encarece después el precio del bien X. Vamos a comenzar primero con una disminución de P de X. Entonces esta ratio, este cociente, se hace más grande al bajar el precio del bien X. Entonces tendríamos un nuevo punto de corte con el eje de abscisa y en definitiva la recta de balance rota hacia afuera, como tenemos aquí arriba, una reducción del precio del bien X, reduce la pendiente de la recta de balance y aumenta el espacio presupuestario. P' de X, el nuevo precio, es menor al precio inicial, no cambia ni la renta monetaria ni el precio del bien Y. Ahora, partiendo de la recta de balance inicial, vamos a ver qué ocurre si sube el precio del bien X. Entonces, si aumenta el precio del bien X, este cociente se hace más pequeño y tendríamos una nueva recta de balance que en este caso ha girado hacia el origen de coordenadas. Recordamos que no cambió ni la renta ni el precio del bien Y. En definitiva, como tenemos en pantalla, un aumento del precio del bien Y aumenta la pendiente de la recta de balance y se reduce el espacio presupuestario. Veamos ahora el caso siguiente. Vamos a considerar un aumento primero y una disminución después de la renta monetaria, pero en el análisis los precios de ambos bienes no cambian. Empecemos primero viendo qué ocurre si aumenta la renta. Si aumenta la renta y no cambian los precios, está claro que el cociente, si aumenta M, ese cociente es mayor, por ejemplo, M' partido precio de X, y lo mismo si aumenta M pero no cambia el precio de Y, tenemos una nueva ordenada en el origen, M' partido precio de Y, que es mayor. La nueva recta de balance ante aumentos en la renta, tendríamos un desplazamiento de la recta de balance hacia afuera y en paralelo porque la pendiente no cambió, la pendiente que es el cociente de precios. Una segunda situación es la siguiente. Bueno, como resumen que está aquí en pantalla, lo tenemos, un aumento de la renta monetaria desplaza paralelamente hacia la derecha la recta de balance, aumenta el espacio presupuestario. M' en el gráfico es mayor que M. Si por el contrario una nueva renta M' es menor a M, sin cambiar el precio de X ni el precio de Y, entonces ahora lo que tenemos es un desplazamiento hacia el origen de coordenadas, hacia abajo de la recta de balance. En definitiva, una reducción de la renta monetaria M' menor que M desplaza paralelamente la recta de balance hacia la izquierda, hacia abajo, hacia el origen de coordenadas, se reduce el espacio presupuestario. En una tercera situación vamos a considerar una variación igualmente proporcional en los precios. Los precios suben o bajan en la misma proporción y la renta monetaria no cambia. Entonces, si partimos de la recta de balance inicial que tenemos en gris, que era resaltado en amarillo, entonces una disminución igualmente proporcional en el precio del bien X y del bien Y, esto es P' de X y P' de Y,
son los nuevos precios que se han reducido en igual porcentaje. En este caso, la recta de balance se desplaza hacia la derecha, hacia afuera y en paralelo. Lo mismo, como vemos aquí, si aumentan en igual porcentaje, en igual proporción, tanto el precio del bien X como el precio del bien Y, esto es P' de Y y P' de X, son los nuevos precios mayores de ambos bienes, pero que han subido en igual porcentaje, subieron un 10%, un 15%, un 20%. En estos casos, la recta de balance se desplaza en paralelo hacia abajo, hacia la izquierda, hacia el origen de coordenadas. Finalmente, vamos a considerar un aumento del precio del bien X y simultáneamente una reducción del precio del bien Y. Entonces, partiendo de la recta de balance que está en gris claro, que ahora resalta en amarillo, entonces si aumenta, hemos dicho, el precio del bien X y no cambia la renta, entonces esta fracción se hace más pequeña. Tendríamos, por ejemplo, m partido por p' de x. Y si se reduce el precio del bien Y y no cambia la renta, esta fracción se hace más grande. Tendríamos, por ejemplo, m partido por p' de Y. Entonces lo que se observa es que la recta de balance pues gira de esta manera que observamos en la diapositiva. Abordamos ya en esta segunda parte del vídeo tutorial el equilibrio del consumidor. Uno de los principios fundamentales de la economía es que las decisiones a menudo son el resultado de problemas de optimización sujetos a limitaciones de recursos. En el estudio de la conducta o comportamiento del consumidor, nosotros también vamos a ver en la siguiente diapositiva que los agentes económicos también se enfrentan a problemas de optimización restringidos. Vamos a ver cómo van a optimizar una función matemática pero con restricciones. En particular, dados los precios de dos bienes, X e Y, el problema de elección del consumidor consiste en elegir su cesta de consumo, cantidades de cada bien, de modo que maximice su utilidad sujeta a una restricción presupuestaria o bien minimice el gasto realizado sujeto a un nivel de utilidad dado. En el primer caso se le conoce en matemáticas como problema primal. En el segundo caso se le conoce en matemáticas como problema dual. En el primer caso, la suma de los gastos en el conjunto de bienes no puede sobrepasar la renta monetaria. En el segundo caso, queremos conocer la forma menos costosa de alcanzar un determinado nivel de satisfacción. En definitiva, dados los precios, hay valores óptimos para la utilidad y para el gasto, para los cuales la solución sería la misma. Vamos a verlo con más detalle en la siguiente diapositiva. En el problema primal, el objetivo para el consumidor es maximizar la utilidad, maximizar la función de utilidad. Esto es buscar los valores de X y de Y, que son cantidades consumidas del bien X y del bien Y, que hacen máxima la utilidad. Esa es la función objetivo, pero sin embargo hay una restricción, sería maximizar U, sujeto a, hay una restricción que es que el gasto no puede superar a la renta. Por lo tanto, estamos hablando, como tenemos aquí arriba, de
procesos de maximización condicionada de la utilidad. Ese es el problema primal. Gráficamente, nosotros tenemos un mapa de curvas de indiferencia. El objetivo del consumidor es ubicarse en la curva de indiferencia más alta posible, porque las cestas de esas curvas de indiferencia más alejadas del origen reportan mayor satisfacción o utilidad, pero hay una restricción que hemos dibujado, una línea recta que tenemos aquí, una recta de balance. Recordamos que la recta de balance es la representación gráfica de la restricción presupuestaria. En definitiva, el problema primal consiste en maximizar la utilidad dada la restricción presupuestaria. Eso se consigue cuando la recta de balance es tangente a la curva de indiferencia más alejada posible del origen, que en este caso sería el punto E. Y por lo tanto tenemos una utilidad máxima, una cesta compuesta por X unidades del bien X y unidades del bien Y. En definitiva, X con asterisco e Y con asterisco, que es la composición óptima de la cesta, son los valores para X y para Y que hacen máxima la utilidad. Y el valor de la utilidad máxima es U. Se puede observar en pantalla que, por ejemplo, en el punto A, en la cesta A, es una cesta que está en la recta de balance, pero sin embargo A o B, que también está en la recta de balance, esas cestas aportan menor utilidad, porque queda por debajo, aportan menor utilidad que la cesta óptima en el punto E. Por lo tanto, y resumiendo, gráficamente el equilibrio del consumidor o consumidora se alcanza cuando se hacen compatibles las preferencias, curva de indiferencia, con la restricción presupuestaria, recta de balance. En definitiva, en el punto E, la pendiente de la curva de indiferencia, la relación marginal de sustitución, coincide con la pendiente de la recta de balance, la ratio de precios. Y esa es la condición de tangencia que vamos a usar en gran parte de los ejercicios y aplicaciones de la asignatura. Ahora tenemos el problema dual. En el problema dual, lo que se plantea el consumidor o lo que el consumidor quiere saber es cuál es el desembolso mínimo que tiene que realizar dados los precios del bien X y del bien Y, cuál es el desembolso mínimo que tiene que realizar si quiere alcanzar un determinado nivel de utilidad, sujeto a que la función de utilidad logre U con rayita, un número real. Es decir, yo quiero alcanzar un determinado nivel de utilidad dadas mis preferencias, dados los precios y dados los precios de los dos bienes, cuál es el desembolso mínimo. Gráficamente tenemos 4 rectas de balance y una curva de indiferencia, la utilidad que se quiere alcanzar. Entonces consistiría en buscar la recta de balance también que es tangente a esa curva de indiferencia en el punto E. En definitiva, nosotros tenemos una cesta óptima, X unidades del bien X mayúscula y unidades del bien Y mayúscula. El asterisco nos indica situación de optimalidad, es decir, X con asterisco e Y con asterisco serían los valores que logran minimizar la función de gasto, y también además la solución a este problema es M con asterisco. En el problema primario y dual, los valores para X y para Y son idénticos. Lo que ocurre, como tenemos en pantalla, que además en el primar tenemos el valor óptimo de la utilidad y en el dual
el valor del desembolso mínimo que hay que hacer. En el caso del dual, como tenemos también aquí arriba, estaríamos hablando de minimización condicionada de la restricción presupuestaria. En definitiva, tenemos a un consumidor o consumidora que tiene que resolver un problema de optimización matemática condicionada. Vamos a ver ahora cómo se pueden resolver los problemas de optimización condicionada, maximización o minimización con restricciones, usando el método de los multiplicadores de Lagrange. Es decir, un primer método sencillo que hemos visto anteriormente para poder resolver un problema práctico en la asignatura del consumidor es la condición de tangencia. Hemos visto que gráficamente la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta de balance. En definitiva, la relación marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, debe ser igual a la pendiente de la recta de balance, que es la ratio de precios. También sabemos que la relación marginal de sustitución es el cociente de utilidades marginales. En definitiva, un primer método para resolver los ejercicios de la asignatura del consumidor consiste en igualar en valor absoluto el cociente de utilidades marginales al cociente de precios. Y de ahí podemos obtener las soluciones para X y para Y, es decir, la composición de la cesta óptima. No obstante, un método universalmente usado en matemáticas para optimización de funciones cuando hay restricciones es el método del multiplicador de Lagrange, que vamos a aplicar en este caso al contexto del consumidor. Entonces vamos a tomar el problema primar, vamos a maximizar la función de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Precio de X por X, gasto en el bien X, precio de Y por Y, gasto en el bien Y, no puede superar a la renta. Repito, el problema del consumidor es maximizar su utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. Queremos buscar los valores de X y de Y que hacen máxima esa función. Y también, una vez que se han hallado X e Y, podemos hallar también el valor, un número real en este enfoque de la utilidad, el valor máximo de la utilidad, el valor óptimo de U. El primer paso en la técnica o método de los multiplicadores de Lagrange consiste en igualar a cero la restricción del problema. Vamos a igualar a cero la restricción. En este caso hay que igualar a cero la restricción presupuestaria, por lo tanto tenemos que precio de X por X pasa con signo negativo al segundo miembro, precio de Y por Y también pasa con signo negativo al segundo miembro, y en definitiva me queda que 0 es igual a m menos precio de X por X menos precio de Y por Y. El segundo paso que tenemos en pantalla, vamos ahora a multiplicar por lambda la expresión anterior. Lambda o cualquier letra griega que se le conoce como multiplicador lagrangiano. Ahora, en tercer lugar, se lo sumamos a la función objetivo para formar lo que se conoce como función lagrangiana. Entonces, la función lagrangiana, que la vamos a llamar f, es una función de tres variables, x e y, y además lambda. Entonces, resumiendo, lo que hacemos es que a la función objetivo, a la función que queremos optimizar, en este caso maximizar, le vamos a sumar lambda por m menos precio de X por X menos precio de Y por Y. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, lo que tenemos es la renta, que es una constante, menos el gasto, donde el precio de X también va a ser un dato y el precio de Y va a ser un dato.
Una vez que hemos formado la función lagrangiana, ahora vamos a obtener los puntos críticos. Para ello, la primera derivada parcial es igual a 0, que son las condiciones de primer orden. Vamos a derivar la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces y y lambda son constantes y también m, precio de x y precio de y son constantes porque son datos. Entonces me queda derivada parcial de u con respecto a x y ahora tengo la derivada de lambda por el paréntesis. Si derivo parcialmente con respecto a x, lambda es una constante, entonces tengo la derivada de una constante por una función que es la constante lambda por la derivada de la función. La derivada de m vale 0, la derivada de menos precio de x por x es menos precio de x, porque precio de x es un dato, por lo tanto sería la derivada de una constante, precio de x por la derivada de x que vale 1, en definitiva menos precio de x. Después tendría finalmente la derivada de menos precio de y por y, que eso vale 0 cuando derivo parcialmente con respecto a x, porque todo es constante. En resumen me queda que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a la derivada parcial de u con respecto a x menos lambda veces el precio de x, igual a 0, que es la condición de primer orden, y de aquí despejo lambda. Y me queda que lambda es igual a parcial de u con respecto a x partido por el precio de x. Ahora hacemos la segunda derivada parcial. La parcial de f con respecto a y. Pues tendría la derivada parcial de u con respecto a y. Ahora, la derivada de lambda por el paréntesis. Por lo mismo, sería la derivada de una constante por una función. La constante lambda por la derivada del paréntesis. La derivada de m vale 0, porque m es un dato en la práctica. La derivada de menos precio de x por x también vale 0, porque precio de x es un dato, x es constante porque estoy derivando con respecto a y. Y finalmente me queda la derivada de menos precio de y por y, que es menos precio de y. Será derivada de una constante, precio de y, por la derivada de y, que vale 1. En definitiva me queda que la derivada parcial de f con respecto a y sería parcial de u con respecto a y menos lambda veces precio de y, igual a 0, que es la condición de primer orden, y despejo lambda. Lambda me queda parcial de u con respecto a y dividido entre el precio de y. Y finalmente me queda la derivada parcial de f con respecto a lambda. Entonces x e y son constantes, por lo tanto la derivada de u vale 0 y después tengo lambda por el paréntesis, que sería la derivada de una constante, en este caso el paréntesis, por una variable, en este caso lambda, pues sería la constante, todo lo que hay en el paréntesis, por la derivada de lambda, que vale 1, y es igual a 0, que es la condición de primer orden. De las dos primeras derivadas parciales, voy a igualar lambdas, y me queda derivada parcial de u con respecto a x, que es la utilidad marginal de x, dividido por el precio, igual derivada parcial de u con respecto a y, que es la utilidad marginal de y, dividida por el precio. Y si reordeno términos, entonces tengo que el cociente de utilidades marginales tiene que coincidir con el cociente de precios. Es decir, tengo parcial de u con respecto a x, que es la utilidad marginal de x, parcial de u con respecto a y, que la llevo al primer miembro del denominador, que es la utilidad marginal de y, tiene que coincidir con precio de x, que lo lleva al numerador del segundo miembro, dividido entre el precio de y. En definitiva, la condición para la maximización de utilidad exige que el cociente de utilidades marginales sea igual al cociente de precios, algo que también se verificaba cuando veíamos la teoría de la utilidad cardinal. Entonces, y resumiendo, para resolver un ejercicio
primal de maximización de la utilidad, el estudiante tiene, hemos visto hasta ahora, dos métodos. El primer método usa la condición de tangencia, lo hemos visto de forma gráfica, cociente de utilidades marginales en valor absoluto igual a cociente de precios en valor absoluto. Segundo método, multiplicadores de Lagrange. Hemos llegado a la misma fórmula del equilibrio. Si además tenemos preferencias que son de la familia Codd-Douglas y si no se nos dice otra cosa en el ejercicio o en la aplicación, un estudiante puede usar el atajo que vemos en pantalla. Si las preferencias del consumidor son regulares y la función de utilidad que la representa es del tipo Codd-Douglas, esto es x elevado a alfa por y elevado a beta, puede ir todo multiplicado por una constante a, alfa y beta son parámetros positivos, se demuestra que el equilibrio se alcanza para, es decir, las unidades óptimas que se consumen del bien x se pueden calcular de forma muy rápida multiplicando alfa, el exponente de x, por la renta, dividiendo ese producto por la suma de los exponentes de la función de utilidad y se multiplica por el precio de x. Y tendríamos de manera muy rápida la primera parte de la cesta. La cesta óptima, que está compuesta por x unidades del bien x e y unidades del bien y, que se obtienen también de manera muy rápida. Se multiplica beta, el exponente de y, por la renta y se divide por la suma de alfa y beta, la suma de los exponentes, y se multiplica por el precio de y. Y por tanto, de manera muy rápida también se puede resolver un ejercicio. Recordamos, para ir terminando, que en los temas del consumidor se trata de buscar la composición de la cesta óptima. En el ejercicio primal, además de la cesta óptima, buscamos la utilidad máxima y eso se puede hacer, como hemos visto, por tres métodos: condición de tangencia, multiplicador de Lagrange o atajo si tenemos una familia, una función de utilidad del tipo Codd-Douglas. Y para el tema de la minimización del gasto tenemos también condición de tangencia y multiplicadores de Lagrange. Entonces lo que tenemos ahora en pantalla solamente nos sirve para un atajo, pero solo para la maximización de la utilidad. En cualquier caso, veremos en los ejercicios y en las aplicaciones cómo también se puede resolver un ejercicio dual de minimización del gasto, desembolso mínimo para alcanzar un determinado nivel de utilidad. También veremos cómo se pueden resolver ese tipo de ejercicios de manera también relativamente rápida, pero para acabar, las fórmulas que vemos en pantalla son aplicables a los casos de problemas de maximización condicionada de la utilidad. Terminamos el videotutorial, también el capítulo primero de microeconomía, abordando las llamadas soluciones de esquina. Con preferencias regulares, tipo Codd-Douglas, el consumidor decide comprar algo de cada bien. Esto se conoce como una solución interior, esto es una cesta compuesta por unidades de cada uno de los bienes. No obstante, si el consumidor destina todo su presupuesto a comprar solo cantidades de un bien y decide no comprar nada del otro bien, este caso se conoce como una solución de esquina. En el ejemplo del gráfico que tenemos en pantalla, no hay una cesta en la línea de presupuesto donde la recta de balance sea tangente a una curva de indiferencia. La cesta óptima no es por tanto interior y el óptimo será aquella combinación en la que la recta de balance corta al eje de abscisa.
En este caso, el consumidor elige gastar todo su presupuesto en el bien X. Es decir, nosotros tenemos en pantalla una recta de balance que hemos resaltado en color negro y diferentes curvas de indiferencia que dan la primera una utilidad de 80, un número real, la segunda una utilidad de 100 y la tercera una utilidad de 120. Curvas de indiferencia que hemos dibujado de color violeta. Ahora bien, en el punto C, donde se une la recta de balance con la curva de indiferencia U igual a 100, ahí tenemos una cesta de consumo constituida por 10 unidades del bien X y por 0 unidades del bien Y, una solución de esquina. Ahí claramente no hay una tangencia, no es un punto de tangencia. La solución de esquina, un estudiante cuando resuelve un ejercicio, ¿cómo sabe que está ante una solución de esquina? Para entenderlo, vamos a poner la función de utilidad x por y más 10 por x. Los precios son 1 euro para el bien x y 2 euros para el bien y la renta es igual a 10 euros. Estos son los datos que permiten entender mejor el análisis gráfico. Cuando vamos a resolver un ejercicio de microeconomía, tenemos los dos métodos de condición de tangencia y de multiplicador de Lagrange, y si las preferencias son de tipo Codd-Douglas, tenemos el atajo que hemos mostrado. En este caso no son preferencias de tipo Codd-Douglas, por lo tanto tendríamos que bien usar los multiplicadores de Lagrange o bien la condición de tangencia para resolver el ejercicio. Esto es para buscar la cesta óptima de consumo y la utilidad máxima si estamos en el ejercicio, en el problema primar. Vamos a optar por la condición de tangencia, que es mucho más rápida. Se tiene que cumplir que en valor absoluto el cociente de utilidades marginales coincida con la ratio de precios. La utilidad marginal sabemos que es la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces hay que derivar parcialmente la función que tenemos aquí arriba, la vamos a derivar parcialmente primero con respecto a x. La derivada parcial de x por y sería la derivada de una constante y por la derivada de x, que es 1, por lo tanto me queda y. Y la derivada de 10 por x es 10. En definitiva, la utilidad marginal, la función de utilidad marginal para el bien x es igual a y más 10. Por su parte, la utilidad marginal para el bien y es la derivada parcial de u con respecto a y. Por lo tanto, ahora vamos a derivar la función de utilidad con respecto a y. La derivada de x por y es la derivada de una constante x por la derivada de y, que vale 1, por lo tanto me queda x. Y la derivada de 10x es igual a 0 porque estoy derivando parcialmente con respecto a y. En definitiva me queda una función de utilidad marginal de y que es igual a x. Por lo tanto, la condición de tangencia establece que el cociente de utilidades marginales en valor absoluto, y más 10 partido por x, sea igual a la ratio de precios también en valor absoluto, un medio. Si hacemos operaciones, tendríamos que x es igual a 2 por y más 20. Tenemos dos incógnitas, x e y. Para poder despejar x o y necesitamos echar mano de la restricción presupuestaria. Sabemos que precio de x por x más precio de y por y es igual a m. El precio de x es igual a 1, por lo tanto me queda x. El precio de y es igual a 2, por lo tanto me queda 2 por y, y m vale 10, por lo tanto me queda x más 2 por y igual a 10. Ahora voy a sustituir el valor de la x
por 2i más 20. En vez de x pongo 2i, 2 por i más 20. Le sumo 2i y esto es igual a 10. Me queda que 4i es igual a menos 10 y por tanto me queda que i es igual a menos 2,5 unidades de cantidad del bien i, pero no tiene sentido económico una cantidad negativa. En definitiva, en la resolución matemática no tiene sentido económico una cantidad negativa, por tanto el consumidor gastaría toda su renta en adquirir solo unidades del bien X. Si toda la renta se destina al consumo del bien X, la cantidad máxima que se puede comprar es la renta dividida por su precio. Pues sería 10 euros, que es la renta, dividido por 1 euro, que es el precio del bien X, en definitiva 10 unidades de cantidad. Y en definitiva la cesta óptima sería 10,0. Una cesta compuesta por 10 unidades del bien X y 0 unidades del bien Y, solución de esquina. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Estamos en un punto C donde no se cumple la relación de tangencia porque claramente el cociente de utilidades marginales en valor absoluto, que es igual a 1, ahora lo comentamos, es mayor a la ratio de precios, que es 0,5. No se verifica la condición de tangencia. Está claro, ya lo hemos dicho, que en el punto que hemos resaltado en rojo, eso no es un punto de tangencia, eso es el punto donde convergen la recta de balance con la función, la curva de indiferencia U100 en color violeta. La ratio de precios claramente es 0,5, la tenemos aquí, 0,5. Ahora, cociente de utilidades marginales, pues lo podemos hacer, por ejemplo, aquí. Sería 0 más 10 sería 10 dividido entre 10 igual a 1. En definitiva me queda 1 en el primer miembro y 0,5 en el segundo miembro. En resumen, las soluciones de esquina del eje de abscisas, como el ejemplo que tenemos en pantalla, se debe verificar que el cociente de utilidades marginales en valor absoluto es mayor al cociente de precios también en valor absoluto. Si tuviésemos una solución de esquina del eje vertical, que no se muestra en pantalla, pero digo, si tuviésemos una solución de esquina del eje vertical, lo que tendríamos es que la relación marginal de sustitución es menor a la ratio de precios. Para reforzar lo aprendido de todo el capítulo, no solamente de este video tutorial, podemos usar los libros de texto editados por Ediciones Pirámide, tanto de teoría y aplicaciones como de ejercicios.